¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a este espacio organizado por el Centro de Estudios Constitucionales que dirige el magistrado Helder Domínguez Haro, Réplica Constitucional. Como ustedes conocen, este es un espacio donde el Tribunal Constitucional auspicia, fomenta el debate sobre temas controversiales en el ámbito del constitucionalismo peruano, invitando a dos profesores que ofrezcan dos perspectivas distintas en relación a un mismo tema. En esta oportunidad tenemos la presencia de la profesora Beatriz Ramírez Guaroto, profesora de Derecho de Familia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y el profesor Ronald Cárdenas Crens, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Lima. Con ellos, a quienes les damos la bienvenida, vamos a tener, la oportunidad de conversar sobre el tema de las sentencias del Tribunal Constitucional, porque son dos, efectivamente, en el tiempo, sobre la píldora del día siguiente. Como ustedes recordarán, el año 2009 el Tribunal Constitucional expidió una sentencia sobre el tema, declarando de que el Ministerio de Salud debiera abstenerse de seguir, entregando gratuitamente la píldora del día siguiente, porque existía una duda acerca de si la píldora del día siguiente tenía o no carácter abortivo. Hace algunas semanas, el Tribunal Constitucional expidió una nueva sentencia sobre el tema, donde sostuvo en términos generales y bastante básicos de que luego de haberse determinado de que esta píldora no tenía efectos abortivos, debería esta distribuirse por parte del Ministerio de Salud. Sobre este tema vamos a conversar con nuestros invitados, a quienes nuevamente agradecemos su presencia. Profesor Cárdenas, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente. ¿Qué piensa de esta sentencia del Tribunal Constitucional? Bien, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y saludar al tribunal por crear espacios de diálogo, de discusión y de debate y réplica a sus propias sentencias que sirven ya sea para difundirlas o ya sea para ver algunos aspectos que de repente son cuestionables. Creo que es un sano gesto democrático y académico. Ahora, yendo al tema que nos reúne. La sentencia del 2009 y la sentencia del 2023 efectivamente abordan el tema, ¿no? ¿Debe el Ministerio de Salud repartir la píldora al día siguiente o no en forma gratuita? Ese es el tema. Ambos tribunales, digámoslo así, coinciden en que para responder a esa pregunta, primero tenemos que determinar si hay algún efecto abortivo o antianidatorio, ¿no? Es decir, si hay alguna afectación a la vida humana en esta píldora. Básicamente el tema tiene que ver con si existe el llamado tercer efecto, es decir, si la píldora impide o no impide la anidación o la implantación. Hasta ahí las similitudes. Ahora, el TC dijo en el 2009, de acuerdo al estado actual de la ciencia, no es posible definir el asunto. Y entonces, pues, resuelve como todos conocemos. ¿Qué ha dicho el tribunal ahora? Ha dicho, la ciencia ya se puso de acuerdo, el asunto está zanjado, no hay nada que hacer, no hay ningún problema con la píldora. Y creo que ahí viene el principal error conceptual. El tribunal ha pretendido resolver una discusión científica en la que ni los propios científicos están de acuerdo. Consenso no existe. Y creo que el tribunal se excede cuando dice, por ejemplo, el fundamento 27 de su decisión, si alguna vez hubo debate, si alguna vez, como si no hubiera habido, esto último ya no existe o ha quedado cerrado para el mundo científico. Y me parece muy delicado que un tribunal que resuelve cuestiones jurídicas pretenda zanjar cuestiones científicas. ¿El debate existe todavía? Sí. ¿Hay consenso? No. Hay algunas cosas que se han aclarado. Por ejemplo, el llamado segundo efecto de la píldora, es decir, el espesamiento del moco cervical que impedía el traslado de espermatozoides, ese efecto sí parece haber quedado descartado, que no existe o es algo mínimo. Pero la discusión sobre el llamado tercer efecto se mantiene. Respecto al primer efecto, la antiovulación, hay acuerdo en que efectivamente existe. La diferencia está en qué momento se produce. Pero la discusión continúa respecto al último. Y el tribunal ha citado aquí al cambio de posición de la FDA, pero se olvida que, por ejemplo, la agencia española que regula estos temas en forma similar a la FDA reconoce el efecto antiimplantatorio. El tribunal además dice, en el 2009 usaron los insertos, los prospectos de estos productos para decir que impide la anidación. Y entonces ahora ya no sale eso. Y efectivamente ya no sale. Pero aquí hay una cuestión que es importante mencionar. Obviamente, si los laboratorios que producen estos productos se dieron cuenta que el tribunal le dijo
esto no procede porque tú pones que es antiinflamatorio, es muy lógico que lo vayan a suprimir. De hecho, y con eso termino esta primera intervención, ayer me fui a la farmacia y compré una de estas píldoras, Levonorgestrel, Vica se llama el producto. Saqué el prospecto y en el prospecto dice que no impide la implantación, así dice exactamente. Pero al final, donde ya nadie casi lee, sale dónde ha sido producido. Y este es un producto producido en la India. Me fui a la India. ¿Y qué dice en la India el Levonorgestrel? Dice que sí existe efecto antiimplantatorio y por tanto que puede afectar la vida humana. Muy bien, muchas gracias, profesor Cárdenas. Doctora. Bueno, yo creería también que es importante, como dice el profesor Cárdenas, saludar que en el tribunal hayan estos espacios, digamos, para discutir las sentencias que se emiten, porque creo que es importante que la comunidad jurídica, más allá del texto de la resolución, pueda ver diferentes posiciones, porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional tiene la pretensión de ser la interpretación que vincule a todas las operadoras y los operadores jurídicos, ¿no? Y en esa medida coincido con el profesor en que es saludable este ejercicio. Yo diría más bien que la sentencia del 2023, desde mi perspectiva, corrige algunos errores que tuvo la sentencia del 2009. En el plano de lo que ha mencionado el profesor Cárdenas, para el 2009, quizás para muchas de las personas que nos siguen no es conocido, ya para el 2009 la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud habían presentado escritos ante el tribunal de ese entonces, señalando que el tercer efecto al que correctamente ha hecho referencia el profesor no existía, ¿no? Que es el efecto que trae más polémica porque es el que impediría la implantación de óvulos fecundados y por lo tanto dañaría la vida humana en las primeras etapas de su formación. Entonces, ya para ese momento, quienes, digamos, trabajamos en derechos reproductivos de las mujeres, aun cuando no exista acuerdo sobre dónde debe estar el inicio de la protección de la vida, si en fecundación o en anidación, quedaba claro que el tercer efecto no era tal. Digamos, más allá de la discusión sobre la protección jurídica de la vida, el tercer efecto para ese momento, digamos, la forma en la que el tribunal evaluó los prospectos de los medicamentos no resultaba acorde con lo que las entidades científicas adscritas a nivel mundial a las Naciones Unidas le recomendaban. Y además nosotros hemos visto la relevancia que tiene seguir algunos lineamientos en situaciones de salud pública global como las que hemos vivido lamentablemente en la pandemia, ¿no? Entonces, sí tiene algún sentido poder arribar a ciertos consensos y seguir, digamos, cierto nivel de acuerdo, aunque haya, obviamente, como en el derecho, nivel de unanimidad no existirá, tampoco en el campo científico, en el derecho tampoco, ¿no? En el 2023, básicamente, el tribunal lo que ha dicho es que la OMS ratificó ante el Ministerio de Salud, a través de la oficina que tiene para esta región, la OPS, la Oficina Panamericana para la Salud, la Organización Panamericana para la Salud, que el tercer efecto no existe y que además eso accesoriamente, pero yo diría más bien que lo de la FDA es accesorio, si uno lee la sentencia, prima la comunicación que ha dado la OMS al Ministerio de Salud sobre ese tercer efecto que ya no existe, y adicionalmente se menciona que la FDA el año pasado, en el 2022, ha procedido a hacer una corrección sobre los efectos que tiene ese medicamento, ¿no? Entonces, yo diría que al menos sobre ese punto ha habido una actualización en torno a lo que ciertamente no es consenso, pero si le concedemos algún nivel de autoridad a la entidad regulatoria que es la Organización Mundial de la Salud, que seguramente no todo el mundo lo hará, pero desde mi perspectiva es atendible. Luego de una crisis mundial como la que hemos tenido, el rol que tienen las entidades nacionales o la institucionalidad de la salud es clave. Esta institucionalidad ya en el 2009 decía lo mismo que ha dicho en el 2023, la única diferencia es que el tribunal ha acogido en esta ocasión su pronunciamiento. Quizás diría que hay dos aspectos que me parecen relevantes en esta sentencia. Uno primero es que la sentencia en este caso aborda algo que en el 2009, bueno, no se abordó porque no era parte del petitorio de la demanda, pero que fue un efecto de la forma en cómo se resolvió. Y es que cuando en el 2009 se restringe el acceso a los servicios públicos de anticoncepción oral de emergencia, en la consecuencia
de pronunciarse en ese sentido, aunque eso era exclusivamente el petitorio de la demanda, fue que tú podías acceder allí en las farmacias, es decir, cualquiera de nosotras o cualquier chica de nuestro país que tuviera 20 o 25 soles, podía ir a comprar en la farmacia la pastilla. Sin embargo, en los servicios públicos de salud, es decir, para la población mayoritaria en nuestro país que se atiende en el servicio de salud, y eso nos conecta con los derechos sociales, eso estaba proscrito, ¿no? Ciertamente el petitorio en esa oportunidad estaba eminentemente dirigido al servicio público, pero creo que con acierto el tribunal analiza en esta sentencia la repercusión que tuvo, o sea, digamos, la consecuencia, el argumento consecuencialista de la sentencia pasada, ¿no? Y la consecuencia ha sido que por años, hasta que el Ministerio de Salud, en base a la comunicación de la Organización Mundial de la Salud, volvió a distribuir y en atención a una medida cautelar que así se lo ordenaba, y durante ese lapso de tiempo, que ha sido bastante largo, en los servicios privados existía y en los servicios públicos no. Y eso el tribunal, adecuadamente me parece, lo considera una discriminación por condición económica, ¿no? Entonces, claro, es una discriminación probablemente no querida, ¿no? Pero un resultado innegable que creo que nos pone también en el debate de cuál es el tipo de argumentos que un órgano constitucional debe evaluar. Y es esto del argumento consecuencialista. Un tribunal debe evaluar las posibles consecuencias de sus decisiones, aun cuando no entran en el petitorio de su demanda, como ocurrió en el 2009, y yo creo que sí, ¿no? Esta comparación entre la sentencia del 2009 y esta del 2023 nos ayuda a ver que las consecuencias de una decisión en la vida de las personas no son inocuas y pueden traer efectos discriminatorios, y esa evaluación ex post me parece valiosa no solamente para este tema, sino en general para cualquier otra materia en la que el tribunal debería incorporar, y eso me parece que es adecuado, consecuencias posibles de su decisión como parte del análisis de su argumentación. Muchas gracias, profesora Ramírez. Profesor Cárdenas, ¿podríamos, un poco para que nuestros espectadores, digamos, se les esclarezca el panorama, podríamos decir entonces que la píldora del día siguiente y los efectos que genera, digamos, el consumirlos o el tomarlos, en este caso, es irrelevante desde el punto de vista del derecho a la vida? A ver, hay una relación directa entre el tema de la llamada píldora del día siguiente y el derecho a la vida. Si esta píldora impide la implantación o la anidación, atenta contra el derecho a la vida. Si no le impide, pues no había ningún problema en ese sentido. Y hablamos aquí en términos estrictamente jurídicos, ¿no? Entonces, por eso es inquietante cuando el tribunal dice que la píldora del día siguiente no afecta, no impide la implantación o la anidación. En el par de la FDA en Inglaterra acepta que sea ese efecto antiimplantatorio. Yo tengo aquí el prospecto de la Buenos del Estado, aprobado por el par de la FDA en España, que dice que quizás hay otros problemas implicados, entre ellos la prevención de la implantación. Luego, el Vademecum Farmacológico Mundial, que todos los médicos conocen muy bien, el PDR, también reconoce este efecto. El Medline Plus es un servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, también reconoce este efecto. Y lo ha puesto en evidencia también la Asociación Española de Farmacia Social. El profesor José López Guzmán ha dicho en un artículo muy interesante, Cuando es bioética, cómo hay una serie de sesgos en la información que se maneja en este tema. Para demostrar que el asunto no es claro, se citan cifras incompletas, a veces de uno y otro lado, vale decir, lo que exige un mayor rigor científico. Vale decir también que el Tribunal Constitucional Español también trató sobre esta duda y no pretendió resolverla el año 2015. Reconoció que había una duda y no quiso asumir ese papel. Ahora, vamos a asumir que sea verdad lo que ha dicho el tribunal de que la píldora del día siguiente solamente provoca un efecto antiovulatorio. Vamos a suponer que eso sea verdad. Entonces la pregunta es, si no es abortiva, ¿por qué se incluye el uso de los kits para la atención de casos de violencia sexual? Si no es abortiva, ¿para qué se recomienda en caso de violación? Y el Ministerio de Salud, en sus disposiciones y publicidades, advierte sobre esto. Dice, el kit contiene 3 servicios importantes, la información textual. La anticoncepción oral de emergencia para evitar un embarazo no deseado producto de una violación.
y se aconseja tomarla hasta entre los 72 horas después de la relación sexual. Entonces, la pregunta es, si no es abortiva, ¿por qué el tribunal dice que se utiliza en caso de violación sexual? Si el tribunal pensara que para el caso de violación, que es tan terrible, debería permitirse el aborto, mejor sería que lo hubiera dicho así, pero no que diga una cosa inexacta. Ahora, sobre el tema, dice, el uso de la OE puede ayudar a evitar embarazos no deseados, lo dice el tribunal. Ahora, otro detalle, se llama anticoncepción oral de emergencia. ¿Por qué es de emergencia? Porque hay posibles daños que puede ocasionar. En este caso, con la facilitación de esta píldora en la forma como se hace, se atenta contra los derechos de la mujer porque se le niega el derecho a la información. Una deficiencia de esta sentencia del tribunal es que hace una referencia muy ligera a que su uso debe ser cuidadoso, pero no habla para nada de los riesgos que puede haber para la salud de la mujer, problemas de trombosis y otros tipos que pueden darse. No dice nada y creo que es una deficiencia seria. La sentencia de 2009 sí hacía una referencia. Otra deficiencia de esta sentencia, no hay ninguna opinión de un civilista, ni una sola, ni de ningún bioeticista, que pudieron haber ilustrado mejor los criterios del tribunal y permitir una sentencia más completa. Yo no dudo de la buena fe de los miembros del tribunal, pero creo que ha habido cierto apresuramiento, ha habido una información que ha recibido sesgada, limitada, y que ha impedido dar una decisión que sea lo más adecuada y prudente, sobre todo en este caso. Creo que es importante tener mucho cuidado en todo aquello que pueda afectar a la vida humana. Y en este tema en particular es muy importante también el papel pedagógico que puede cumplir el tribunal. Por ello creo que debe haber una referencia a los cuidados y riesgos que puede haber en cuanto a este producto, lo cual lamentablemente no se ha hecho y creo que esa es una deficiencia que debe destacarse. Muy bien, muchas gracias, profesor Cárdenas. Profesora Ramírez, ¿comparte los cuestionamientos del profesor Cárdenas? Que no, me distancio de ellos. Yo creería que ciertamente, como menciona el profesor, obviamente no todo el mundo en el campo científico, digamos, tendrá consenso sobre esta materia ni sobre otra, igual que como en el derecho, claramente aquí tenemos posiciones discrepantes, pero diría que como en el derecho también se requiere un órgano de cierre de autoridad, ¿no? Y en materia de salud pública global, ese órgano de salud pública global al que le hemos dado esta pretensión de autoridad, no porque sea infalible, sino porque es hasta ahora el mejor sistema que hemos encontrado para poder lograr algunos consensos en medio de nuestros disensos, es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Aún sabiendo que inclusive en las pandemias no todo el mundo se pone de acuerdo, no todo el mundo se quiere vacunar, no todo el mundo cree que es un fenómeno global. Sin embargo, digamos mayoritariamente pensamos que sus lineamientos no son útiles a todos los estados para poder ilustrar las políticas de la salud pública, ¿no? Yo diría que con la anticoncepción oral de emergencia sucede lo mismo. Aquí la posición de la Organización Mundial de la Salud ha sido, digamos, la misma, en realidad antes del 2009, ya era sostener que la anticoncepción oral de emergencia es anticonceptiva, es decir, lo que hace es evitar que se produzca la concepción, le hace la unión de un óvulo con un espermatozoide. Y por lo tanto, previene la formación de la vida humana y en esa medida es anticoncepción. Y la anticoncepción está además recogida en nuestra Constitución, en el artículo 6º de nuestra Carta, ¿no? La idea de que todas las personas individualmente y las familias tienen derecho a decidir sobre el número de sus hijas e hijos y acceder al progreso científico que existe para ello, ¿no? Ahora, sin embargo, yo quisiera decir que una parte de la sentencia, que a mí me parece más bien valiosa, porque así lo planteó la demandante en el proceso de amparo inicial, es que no era un tema solamente de provisión de la pastilla. Es decir, que es una pastilla o dos pastillas, dependiendo de la presentación en la que tomes el levonorgestrel, sino un tema de información. Es decir, todo el mundo tiene derecho a saber que esta pastilla existe y a poder tenerla, si es que no tienes los medios privados para poderla comprar. Y eso creo que es interesante porque, como dice el profesor, información y acceso son dos facetas que se complementan entre sí. Solo información sin acceso es insuficiente y solo acceso sin información es insuficiente también. Yo disiento allí, yo creo que la sentencia aborda y además a la hora de declarar los derechos vulnerados, declara como derechos vulnerados la información y el acceso a la anticoncepción oral de emergencia. Y sobre el acceso para víctimas de violación sexual, yo diría que
la referencia tiene sentido porque desde hace algunos años la política nacional, en concreto la ley 3036-4, que es la ley marco de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, menciona que en los casos de violencia sexual contra mujeres o integrantes del grupo familiar, es parte de la política pública nacional que se tomen todas aquellas medidas que le brinden a las posibles víctimas una atención integral. Parte de esa atención integral es dar servicios de salud mental, parte de esa atención integral es dar servicios de salud física. Dentro de los servicios de salud física está incluida, por ley y por disposiciones reglamentarias, además sectoriales del MINSA, el kit de emergencia que incluye la anticoncepción oral de emergencia. ¿Por qué? Porque, digamos, para quienes nos sigan, cuando uno mantiene una relación sexual, quizás puede sonar un poco extraño hablar de eso en un programa jurídico, pero cuando uno mantiene una relación sexual, la posibilidad del embarazo no solamente se concreta en el acto sexual, sino que los amigos espermatozoides se quedan allí en el tiempo, en el cuerpo de unas horas, muchas horas. Entonces, tiene sentido tomar la anticoncepción oral de emergencia para que durante esas horas en que los amigos espermatozoides están en el cuerpo de una no ovule. Y si eso puede impedir una fecundación, es una buena noticia que no se produzca un embarazo producto de una relación sexual no consentida, ¿no? Yo soy de las que cree que no solamente en los casos de violencia sexual debería permitirse obviamente la anticoncepción oral de emergencia, en cualquier momento de una relación sexual no consentida, pero también alguna relación sexual que quedó desprotegida. También puede sonar un poco extraño en un programa constitucional hablar de esto, pero ¿a cuántas personas no les habrá pasado que algún preservativo se movió, se rompió o nunca llegó a pesar de que fue adquirido? Esas cosas pasan en la vida de las personas. Entonces, para esos supuestos, que obviamente no son los esperables, porque no es que alguien está pensando si compra un preservativo en no ponérselo, o nadie está pensando en que se le rompa un preservativo o que se mueva el preservativo, nadie está esperando una situación así. Existe esa anticoncepción oral que ciertamente es de emergencia y así está en los lineamientos del Ministerio de Salud. Yo coincido en que la información de ese tipo es necesaria. Para cualquier mujer que haya tomado la anticoncepción oral de emergencia, sabe que esto te altera el ciclo menstrual. Es decir, si a ti te tocaba menstruar a fines de mes y tomas una anticoncepción oral de emergencia, eso te va a cambiar el ritmo del ciclo menstrual. Entonces no es que es lindo tomar la anticoncepción oral de emergencia porque te mueve el ciclo y entonces para tu siguiente ciclo tienes que adaptarte a nuevas fechas y tienes que regularte. Las mujeres tenemos, yo creería la mayoría de nosotras, desde que somos muy chicas, una múltiple conciencia sobre lo que significa el ciclo de nuestra reproducción y nuestros cuerpos, cómo mes a mes, digamos, van cambiando al menos durante 20 o 30 años de nuestras vidas. Entonces, la consecuencia de tomar una píldora del día siguiente realmente se siente. Lo dice alguien que la ha tomado en alguna ocasión. Entonces, creería justamente que desde mi propia experiencia, el tener la información necesaria me ayudó también a tomar las precauciones necesarias, a ordenarme, y creo que ese mismo derecho que tuve yo lo tienen todas las mujeres de nuestro país, que al poder informarse adecuadamente puedan decidir. Si deciden no tomarla, bueno, tendrán evidentemente la posibilidad de tener una gestación y ese es un riesgo con el que cada quien tendrá que lidiar, porque es eso, una decisión personal. Cada quien decide si desea pasar por una situación así, eventualmente asumir una maternidad o no, si es que se llegara a concretar una fecundación o no lo fuera, ¿no? Yo creería que esta sentencia lo que hace es, digamos, alinearnos a un consenso sí de autoridad, ¿no? Si en algo coincidimos con el profesor Cárdenas es que evidentemente ese es un tema de disensos y de conflictos, pero yo creería que como en el derecho, así como el Tribunal Constitucional, aunque a veces no nos guste, cierra instancia y da última palabra, en este caso la Organización Mundial de la Salud tiene un pronunciamiento sobre esto hace muchos años y el tribunal, digamos, ha acogido ese criterio, básicamente ese criterio, y lo ha tomado como base para los lineamientos de la política de salud pública de nuestro país. Muchas gracias.
Me parece entender que si hay, digamos, un tema de acuerdo entre ambos invitados nuestros, tiene que ver con el tema de los efectos estos discriminatorios, ¿no? De los que la última sentencia también hace alusión, en el sentido de que cuando en el año 2009 se expidió esta sentencia 2005, se estableció de que el MINSA no podía, digamos, darlos gratuitamente, pero eso no prohibió de que se pudiese comprar en las farmacias, ¿no? O sea, por tanto, que sí tuvieran acceso las personas que tuviesen los suficientes recursos. Entiendo, digamos, de que esta es una parte en la que podríamos decir si hay un acuerdo, digamos, tácito sobre el tema, profesor, un poco ya cerrando nuestras intervenciones. Yo creo que en donde estamos de acuerdo es en el derecho a la información que debe tener toda persona, toda mujer. A una persona que consume la píldora del día siguiente, que hay que decirle, tú te tomarías 20, 15, 10 píldoras anticonceptivas comunes y corrientes de un solo cocacho juntas. No, bueno, eso hace esta píldora, es la carga hormonal que tiene. Ahora, es importante aquí tener presente lo siguiente, el tiempo de vida del óvulo es de 24 horas. Y el profesor Julio Tudela, que es el principal estudioso en Hispanoamérica sobre el tema de la anticoncepción oral de emergencia, él explica lo siguiente. Dice que hay que tener en cuenta el periodo de ovulación. Si la mujer consume la píldora en el día 4, el día 5, el día 3, antes de la ovulación, funciona el levonorgestrel con efectos antiovulatorios. Perfecto. Si se consume después, en el día -1, -2, en ese caso lo que afecta es el traslado del embrión formado, es decir, impide la anidación. Eso dice Julio Tudela. Que además señala un dato interesante, que no se suele mencionar. La efectividad de la píldora del día siguiente es solo de un 16%, con su efecto antiovulatorio. Entonces, ¿qué cosa está ocurriendo? Se dice, hay que permitir el uso de la píldora para casos de violación, para que no haya embarazos no deseados. No hay ninguna sola estadística científica que demuestre que el uso de esta anticoncepción oral de emergencia disminuye el porcentaje de embarazos no deseados. Porque ocurre que el consumo de esta píldora da una falsa seguridad. Julio Tudela justamente dice que el consumirla después de ovulación no tiene ningún efecto. Pero claro, a veces prima los intereses comerciales, a veces prima la confusión y la buena fe que puede llevar a incurrir en algunos errores. Pero es importante, por ello, repito, que hayan estos espacios de diálogo. Yuval Noah Harari dice que la ciencia, la revolución de la ciencia no está en el conocimiento que da, sino en el descubrimiento de la incertidumbre. Y ya que se habla mucho de la OMS, pensemos en cuánto se equivocó también en la pandemia. La ciencia también se equivoca y tiene sus dudas. Y no podemos pretender resolver jurídicamente cuestiones que son particularmente complejas. Y por último, se puede recordar aquí una vieja frase que dice, en la duda, abstente. Más todavía si se pone en riesgo la vida humana. Muy bien, muchas gracias, profesor Ronald Cárdenas. Profesora Beatriz Ramírez. Bueno, yo creería que es particularmente importante a propósito de esta sentencia pensar en el rol que tienen las decisiones del tribunal en la vida de la ciudadanía, ¿no? Esta es una sentencia que tiene impacto en la vida particularmente de las mujeres porque somos las que tomamos la píldora el día siguiente, aunque probablemente le dé tranquilidad a algunos varones. En realidad es principalmente para las mujeres, quienes somos usuarias de la anticoncepción mayoritariamente, que ha sido además diseñada mayoritariamente para mujeres, a quienes beneficia en todo caso esta sentencia y además creo que beneficia a las que acceden a los servicios públicos de salud, ¿no? Quienes pagamos un seguro privado y tenemos el privilegio de hacerlo en un país tan desigual como este, digamos, podemos comprarla desde hace muchos años en una farmacia. Si es que lo hubiéramos necesitado, como en algún momento he mencionado, lo he hecho yo. Que lo he hecho una sola vez porque así debería ser, de emergencia. Pero ¿qué pasa si esa misma situación hubiera ocurrido a una mujer que no tuviera los recursos económicos que tengo yo? Entonces, la idea de que las decisiones del tribunal pueden repercutir en la vida de las personas creo que es algo que no debiéramos pasar desapercibidas, ¿no? Yo esperaría que esta sentencia, digamos, abra una línea de esta nueva conformación a favor de los derechos de las mujeres, no solo en el ámbito, en este caso, de la reproducción, en general por el derecho a una vida libre de violencia, por la no discriminación en los ámbitos educativo, laboral, en general comercial, del consumo.
Creo que hay una agenda de igualdad en la que la píldora del día siguiente, digamos, representa un ponerse a tono con, pero no es, digamos, para nada el único punto en el que un país tan desigual como el nuestro, tan diverso, hay todavía retos pendientes, ¿no? Y creería que ojalá pudiéramos tener mucha mayor línea jurisprudencial los siguientes años que sean, digamos, buena noticia, espero, al menos para la protección de los derechos. Muy bien, muchas gracias, profesora Beatriz Ramírez. Queridos amigos, estamos llegando al final de esta nueva edición de su programa Réplica Constitucional. Queremos agradecer la presencia de ambos profesores, de la profesora Beatriz Ramírez Guaroto y del profesor Ronald Cárdenas Krenz. Han sido bastante ilustrativas cada una de sus participaciones y el propósito es que ustedes se formen su propia idea. Allí están las dos sentencias del Tribunal Constitucional que las vamos a, digamos, a postear, a incorporar en el video, y al mismo tiempo aquí tienen las dos intervenciones de ambos profesores para que usted pueda tener su propia impresión sobre el problema. Mil gracias nuevamente, profesora, profesor Cárdenas, y los esperamos en una nueva edición de su programa Réplica Constitucional. Muchas gracias. Hasta pronto.